Bien, mis queridos y estimados alumnos y alumnas, bienvenidos a la Universidad Privada Telesud y agradecemos al campus virtual y a los señores directivos del canal TED por brindarnos el apoyo para poder llegar hacia ustedes y que logren el objetivo de ser los mejores empresarios emergentes que necesita el Perú. Como recordamos, estamos desarrollando las unidades de aprendizaje de la asignatura de metodología de la investigación a cargo del docente, como ya ustedes me conocen, Pastor Talledo Marco Antonio. El día de hoy vamos a tratar la unidad 3 de aprendizaje de esta asignatura que corresponde al marco metodológico. Pero, sin embargo, es conveniente recordar qué es lo que hemos tratado hasta ahora, en las 2 semanas anteriores. Recordemos que las semanas anteriores hemos visto la primera unidad de aprendizaje, refería a los fundamentos generales del planteamiento del problema. Y hemos visto, dentro de estos fundamentos generales y el planteamiento del problema, ¿no?, desde qué es el conocimiento, ¿no?, las diferencias que hay entre el conocimiento empírico, vulgar, y el conocimiento científico, y sobre todo, y lo más importante, que es lo que ustedes no deben de dejar de lograr, de adquirir estas habilidades y destrezas, de que el conocimiento científico, como hemos visto, tiene una serie de pasos que nos van a llevar a nosotros a observar un objeto dentro de una realidad. Y ese objeto que vamos a observar en la realidad, como hemos visto a partir del conocimiento científico, nos va a permitir poderlo conocer, es decir, poderlo describir. Poder describir, por ejemplo, la producción de mango, la producción de espárragos, la crianza y producción de carne de cuy, por ejemplo. Podemos ver los tratados de libre comercio, es decir, la violencia juvenil, el incremento del consumo de drogas en los estudiantes universitarios. Depende de qué es que nos interesa investigar y observar en la realidad, que el conocimiento científico nos ayuda a nosotros justamente a poder conocer ese objeto en la realidad, sus características, sus propiedades, ¿no? Y a partir de ese conocer, de ese describir a ese objeto que nos interesa de realidad, poder también a la vez explicar las causas, ¿no?, que tienen un determinado efecto, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuáles son las causas, ¿no?, de la baja producción de un determinado cultivo, o cuáles son las causas de la reducción de las exportaciones, por ejemplo, de un determinado producto, ¿no? Entonces, es importante ver cómo el conocimiento científico nos va llevando desde el conocer para describir, ¿no es cierto?, poder explicar las causas o también los efectos de una causa, ¿no?, y poder finalmente predecir el comportamiento de ese hecho, de ese objeto, de ese fenómeno en el futuro. De esa manera, también hemos podido desarrollar lo que es el método científico y cómo el método científico conjuntamente con el conocimiento científico son los elementos fundamentales, son los que nos van a ayudar a nosotros en todo lo que es nuestro proceso de investigación. Luego vimos también que la investigación tiene una serie de etapas y de pasos, ¿no es cierto?, que nos permite ir de un punto A a un punto Z, y en eso nos vamos a apoyar en el conocimiento y en el método científico. Identificamos un tema, formulamos problemas de distinto tipo, como descriptivos, correlacionales, ¿no?, de comparación, explicativos, etcétera, y ya lo hemos visto. En la segunda semana vimos la importancia que tiene el formular esa base teórica que requiere nuestro problema de investigación, es decir, el marco teórico, que está compuesto por 3 grandes elementos. Los antecedentes que ya existen sobre el problema que estamos estudiando, ¿no es cierto?, quiénes lo han hecho, en qué lugar desde el país o de Latinoamérica o del mundo han desarrollado ya investigaciones, cuáles han sido los resultados, las conclusiones, qué hipótesis formularon, es decir, sobre qué trataron esos temas. Y luego las bases teóricas, o sea, cuál es el sustento teórico que nosotros debemos de darle a nuestro problema de investigación. Y finalmente, en el marco teórico, lo que se refiere a la definición
de conceptos o de los términos básicos, principales y más importantes que nosotros vamos a utilizar en todo nuestro proceso de investigación. Y finalmente vimos lo que son las hipótesis de investigación, ¿no es cierto?, que vienen a ser las propuestas de solución anticipadas al problema, ¿no? Vimos que las hipótesis también pueden ser descriptivas, pueden ser correlacionales o explicativas, dependiendo del problema de investigación que nosotros estamos tratando de buscarle una solución a través de justamente la propuesta de una hipótesis. Vimos que las hipótesis en su estructura tienen dos grandes elementos que tenemos que saber identificar y precisar, que son las variables y las unidades de análisis. Las variables, como ya hemos dicho, por ejemplo, la edad es una variable porque esa variable la vamos a encontrar en unidades de análisis, que son los que portan información de la edad. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, ¿no?, ¿cuál es mi edad? Yo soy el portador, yo soy la unidad de análisis, o sea, yo soy la persona que voy a decir tengo 65 años. ¿Ve? O sea, la unidad de análisis es el sujeto o el objeto o el fenómeno o el hecho que da información sobre la variable que estamos estudiando. La edad, la talla, por ejemplo, ¿no?, también es el sujeto. El aborto, por ejemplo, ¿quién va a ser la persona o el sujeto que me tiene que dar información sobre el aborto? Va a ser la persona que abortó o quien indujo a esa persona a abortar. Y si me interesa estudiar un producto, es el producto. A mí me interesa estudiar la papa va a ser mi unidad de análisis. Eso es importante que nosotros podamos haber ya precisado ese conocimiento. Y finalmente, analizamos la importancia que tiene la operacionalización de la variable. Es decir, tener indicadores que nos ayuden a nosotros a poder, indicadores que vienen a ser subvariables empíricas, que son las que están en contacto con la realidad y son las que nos van a permitir, a través de la información que captemos, poder precisar finalmente y evaluar y medir a la variable que estamos estudiando. Hemos visto varios casos, ¿no? Ahora vamos a ver todo eso, cómo nos va a ser útil al momento de poder trabajar la unidad 3 que nos lleva a esta noche o este día. Como vemos, la unidad 3 sobre el marco metodológico y la recopilación de información, vamos a ver 4 temas hoy día. El diseño y el tipo de investigación, la población y la muestra, sobre la recopilación de la información y las técnicas de recopilación de información. ¿Qué competencia van a lograr ustedes, jovencitos, jovencitas, ¿no?, mis queridos estudiantes de esta universidad, al finalizar esta tercera unidad de aprendizaje? Que cada uno de ustedes va a diseñar el marco metodológico de la investigación, ¿no?, como propuesta al planteamiento del problema e hipótesis de investigación. En otras palabras, el diseño metodológico viene a ser un plan prácticamente. Un plan que va a ser la propuesta, el seguimiento que le vamos a hacer para buscar la solución a esa hipótesis de investigación, a ese problema que nosotros hemos formulado inicialmente, ¿no? Por eso es el diseño, como vamos a ver ahora. ¿Y qué viene a ser entonces el diseño de investigación? El diseño, como estamos diciendo, es un plan o estrategia para responder al problema de la investigación. Si no hay problema, no hay diseño. Si no hay problema, no hay un plan. Y si no hay un problema, no hay estrategia. Eso es fundamental que tengamos en cuenta. Por lo tanto, la selección del diseño metodológico está determinado por el tipo de investigación a realizar y la hipótesis que aprobarse durante el desarrollo de la investigación. ¿Ven? Depende mucho esto, y esto es importante que tengamos en cuenta. Cuando veamos los tipos del diseño de metodológico o el tipo de investigación, vamos a saber, por ejemplo, que yo no puedo hacer un experimento para hacer una investigación descriptiva, ¿cierto? ¿Por qué no lo haría? Porque ustedes ya deben acordarse cuando hemos visto lo que son variables, ¿no? En el tipo de investigación descriptiva no manipulamos las variables. Las variables, en las investigaciones descriptivas no se establece una relación entre ellas, ¿no?, sino simplemente las vamos a describir. Nos interesa conocer las variables, pero no las vamos a relacionar como sí sucede en el correlacional, pero tampoco en ese caso se puede hacer un diseño experimental. Lo que sí sucede en algunos de los estudios explicativos o causales, ¿ven? Por eso es importante que quede claro la clave que tiene que ver con el tipo de investigación. Depende si nuestra investigación es descriptiva, correlacional, explicativa, de comparación, vamos a tener que definir, por ejemplo, el tipo de diseño que vamos a seguir, por ejemplo. Y sobre todo, y más importante también, la hipótesis
que va a probarse durante la investigación. Por eso, podemos decir entonces que hay dos tipos de diseño. El diseño experimental, como ya más o menos un poco nos hemos adelantado, es donde el investigador de manera deliberada va a manipular las variables independientes. Acuérdense que las variables independientes son las causas de un efecto, ¿cierto? Si el efecto es la reducción de las exportaciones textiles, entonces nosotros podemos manipular las causas que han motivado que haya una reducción de las exportaciones textiles. O por ejemplo, si hay una baja productividad, un bajo rendimiento en un cultivo, nosotros podemos manipular de manera liberada las causas que dan como efecto que hay un bajo rendimiento por hectárea, ¿no? Como vamos a ver ahora un ejemplo. Entonces es donde nosotros podemos manipular las variables independientes que son las causas que tienen un determinado efecto. En consecuencia, los diseños experimentales solo se pueden realizar para aquellos tipos de problemas o de hipótesis explicativas causales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros es, a través del experimento, medir el efecto en las variables dependientes, o sea, en las consecuencias, bajo una situación de control. Control, o sea, ya está bajo el control del investigador. Si este fuera, por ejemplo, una hectárea, una parcela, el investigador en esta parcela va a hacer el experimento, va a hacer la investigación y va a controlar, por ejemplo, cómo va el proceso de, si es, por decir un ejemplo, una sustitución de una variedad de un cultivo, ¿no? Poder hacer el seguimiento desde que siembra, ¿no? a esa variedad y todo su proceso hasta el momento de la cosecha, ¿no? Entonces puede llevar el control de la cantidad de pesticidas, fungicidas, control de plagas, control de enfermedades, riego, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una situación de control, ¿no? Y además también va a haber una situación de una parcela de testigo con las técnicas tradicionales que tiene el agricultor para poder comparar y evaluar y medir al final el resultado y demostrar que ese experimento, bajo una situación de control, se ha logrado un mayor rendimiento por hectárea, por ejemplo, que esa situación en la parcela testigo, sin manipulación del investigador deliberadamente, sino con las tradiciones que tiene el agricultor en ese tipo de siembra y cultivo. En cambio, lo no experimental simplemente es observar a las variables tal como se manifiestan en la realidad, para proceder a su posterior análisis. ¿Sí? Ahí no manipulamos de manera deliberada las variables, como podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros queremos ver, por ejemplo, describir cuáles son las características principales del desempleo en Lima metropolitana, ahí no vamos a manipular, sino vamos a observar, por ejemplo, que una de las variables principales del desempleo en la ciudad de Lima es la edad, por ejemplo, ¿no? Podemos concluir que, de acuerdo a los datos obtenidos de la realidad, las personas que tienen más de 40 o de 35 años arriba son las que se encuentran en un mayor porcentaje, por ejemplo, de desempleo. Puede ser que el desempleo predomine más en los hombres que en las mujeres, ¿ve? Entonces estamos observando la variable, por ejemplo, el desempleo. En la edad, nos interesa saber en qué edades es donde hay más desempleo. El sexo, si es en lo femenino o en lo masculino, puede ser la universidad de procedencia, etcétera, etcétera, para posteriormente proceder al análisis como lo estamos más o menos haciendo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, lo que me interesa es que quede bien claro en la diapositiva que estamos observando, por ejemplo, el diseño experimental. Si nosotros observamos en los dos primeros, podemos ver, por ejemplo, podemos observar, ¿no?, que en un campo X, por ejemplo, vamos a comparar cuál es el rendimiento que hay entre una semilla nativa y una semilla mejorada, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos observar que en promedio, casi en toda la sierra del Perú, en zonas de secano principalmente, ¿no?, la semilla nativa tiene un rendimiento promedio por hectárea de 7 toneladas, ¿correcto? Mientras que la semilla mejorada, por ejemplo, tienen un promedio de 60 toneladas por hectárea. Entonces, si la intención del investigador es lograr un mayor rendimiento por hectárea, ¿no es cierto?, podría manipularse, como estamos observando, una de las causas que la semilla nativa, sustituir la semilla nativa por semilla mejorada. Al sustituir esta semilla nativa por semilla mejorada, podemos observar que el rendimiento, lógicamente, se ha incrementado tremendamente, ¿no es cierto? Pero a la vez también podemos hacer
no solamente manipular la semilla mejorada, sino también adicional a la semilla, sustituyendo a la nativa por la mejorada, podemos utilizar un uso de riego tecnificado, o sea, riego por goteo, riego por aspersión. Podemos hacer un control de plagas y enfermedades, que son ya 3 indicadores, 3 variables que estamos utilizando, manipulando, para lograr justamente el rendimiento de 60 toneladas por hectárea, versus las 7 toneladas de una semilla nativa. Entonces, como estamos observando, eso sí es un experimento que puede ser manejado, manipulado, porque la finalidad es incrementar el rendimiento por hectárea del cultivo de papa en esa realidad, en esa región, en esa zona que nos interesa mejorar, no solamente los ingresos del agricultor, sino mejorar sobre todo el abastecimiento de la producción de papa, por ejemplo, al mercado nacional, si esa es la intención. Entonces, como estamos observando, los diseños experimentales nos permiten a nosotros, ¿no?, poder manipular las variables independientes, que son las causas. En este caso, la semilla nativa es una causa, y el rendimiento es un efecto por hectárea. La semilla mejorada es una causa, el rendimiento por hectárea es otro efecto. ¿Ven? La semilla mejorada es una causa que va a coadyuvar al rendimiento por hectárea, pero adicional a la semilla mejorada son 3 las causas que van a ayudar a incrementar el rendimiento por hectárea. La semilla mejorada, causa 1, uso de riego tecnificado, causa 2, control de plagas y enfermedades, causa 3. O sea, en este caso es multi o pluricausal, ¿ven? O sea, la variedad de las investigaciones experimentales y sobre todo explicativas es que nos permite manejar más de una, más de 2 o varias variables causales, como también se puede producir a partir de una causa muchos efectos. Esto es importante que quede bien claro. En consecuencia, como dijimos al comienzo, haciendo más o menos una síntesis hasta lo que hemos visto hasta ahora. A partir de la hipótesis, ¿no es cierto?, que nosotros hemos ya formulado en la etapa anterior, ¿verdad?, marco teórico y la hipótesis de investigación, y que a partir de la hipótesis hemos procedido a la operacionalización de las variables que la constituyen a esta hipótesis, ¿no es cierto? La operacionalización de la variable ya sabemos que son las subvariables que podemos operacionalizar, es decir, cuáles son los indicadores que me ayudan a medir a la variable. Pero a estas variables las tenemos que definir de manera conceptual, es decir, definir qué entendemos por esa variable. Por ejemplo, ¿qué es una semilla nativa? Esa es una definición conceptual. Tengo que tener muy claro eso, que no es igual a definir a una semilla mejorada. ¿Me entienden? O por ejemplo, si yo quiero definir la variedad, esta semilla es precoz y esta es tardía, tenemos que ser bien claros a la hora de definir ese término, precocidad o tardío. Precocidad quiere decir que la precocidad estaría en que, por ejemplo, por lo general una variedad nativa demora 9 meses, entre 9 y 10 meses entre la siembra y la cosecha. En cambio, una variedad precoz, porque por lo general son las mejoradas, pueden, entre la siembra y la cosecha puede ser en 3 meses, o sea, es precoz, se adelanta, en menor tiempo e incluso con un mayor rendimiento por hectárea, ¿no es cierto? Mientras que lo tardío es lo otro, o sea, que demora mucho más tiempo en poder obtenerse, por ejemplo, una cosecha de ese cultivo, ¿no? Entonces, eso hay que definirlo bien claro, ¿no? O sea, por eso es importante la definición conceptual y lo operacional. Muy bien. Pero el gráfico que estamos observando, ¿qué es lo que estamos viendo? Que es a partir, si la hipótesis de nosotros, por ejemplo, fuera descriptiva, nuestro diseño va a ser no experimental, ¿correcto? Si nuestra hipótesis fuera correlacional, ¿no?, nuestro tipo de investigación fuera correlacional, por lo tanto, nuestro tipo de diseño va a ser también no experimental. Pero si nuestra investigación, nuestra hipótesis y el tipo de investigación al que corresponde esa hipótesis fuera explicativa, puede darse los dos casos. Que la investigación o bien puede ser experimental, como también puede ser no experimental. Ustedes me dirán por qué. Porque hay hipótesis explicativas en las cuales no se puede manipular la variable porque son ya de hechos acaecidos o hechos que ya han sucedido y que por más que los manipulemos ya no vamos a poder variar o alterar el efecto. Eso es importante que nosotros lo veamos. Por ejemplo, si nosotros podríamos decir que, por ejemplo, el nivel educativo de los padres es la causa del bajo rendimiento de un alumno, imagínense, tendríamos que hacer que el padre entre pues a primaria, termine todos los 5 años de primaria, secundaria, superior,
para después nosotros decir que al incrementar el nivel educativo de los padres se mejoró el rendimiento académico del alumno. Entonces, es algo imposible porque pueden haber pasado muchos casos. El padre puede llegar a tener el grado universitario y el muchacho de repente ya abandonó la universidad hace más de 10 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, ya no se puede manipular esa variable, ¿no? No se puede manipular esa causa para variar el efecto, ¿no?, definitivo, ¿no? Por lo tanto, como estamos observando, depende del tipo de investigación, ¿no es cierto?, que estamos haciendo para dar la solución a esa hipótesis, el tipo de diseño experimental o no experimental, ¿correcto? Y es clave porque a partir de ese tipo de diseño, ya sea experimental o no experimental, es que vamos posteriormente a nosotros a determinar cuál es el muestreo, o sea, cómo seleccionar a nuestra muestra, mediante qué métodos, probabilísticos o no probabilísticos. Eso lo vamos a ver justamente en el tema número 2. Pero como vuelvo a repetir entonces, aquí vemos la importancia que tiene, mis queridos alumnos y alumnas, de que ustedes no descuiden todos los temas que hemos tratado desde la primera unidad de aprendizaje y la segunda unidad de aprendizaje. Porque como están viendo ustedes, esto es muy importante y es elemental y fundamental, porque si no han logrado ustedes esas capacidades, vamos a tener problemas al momento de hacer el diseño metodológico de nuestra investigación. Tienen que ustedes ya tener muy claro que si mi hipótesis descriptiva es correlacional, es de comparación de grupos o es explicativa, etcétera. Eso ya no puede haber duda. Ya no podemos estar en este momento diciendo que es una descripción, o que es correlacionar, o que es explicar. Eso ya lo debemos de tener claro, ¿cierto? Ya no podemos en esta unidad estar con esas dudas, porque ya hemos debido haber desarrollado todos los ejercicios y haber concurrido a consultar las lecturas que se han recomendado justamente en cada uno de las unidades de aprendizaje, ¿verdad? Y haber resuelto las autoevaluaciones. Entonces, esas son habilidades que han debido ya haber sido logradas. Con ello es que entramos al tipo de diseño para que ya podemos definirlo ahora, si tu investigación va a ser o no experimental, y para luego entrar a lo que es el muestreo, si es probabilístico o no probabilístico. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar ahora para luego entrar al tema 2, que inmediatamente después de esto vamos a tratar, ¿ya? Nos vemos dentro de un momento entonces.